Paquete Económico 2012. Recursos asignados a educación pública. ¿Cómo debe ser la guía en la educación en México? Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. Necesita entender que no se puede mantener el statu quo, que no se puede nadar de muertito, que no se le pueden seguir haciendo concesiones a Elbester Gordillo y al sindicato, negociación tras negociación presupuestal sin obtener nada a cambio. Un buen secretario de Educación Pública tendría que confrontar esa relación simbiótica, esa relación perversa que los gobiernos de México desde 1988, desde el momento en que Carlos Salinas encumbra a Elbester Gordillo y convierte a la educación en una moneda de cambio política, que hay que romper esa relación. Para 2012, la asignación de recursos en educación pública se concentra en la continuidad de la operación de programas de educación básica, debido a que se pretende incrementar la calidad de las instituciones de educación. Por su parte, la búsqueda de abatir el rezago educativo se toma como justificación para la permanencia de programas de la educación rural e indígena, así como de educación para adultos. En el último examen PISA de matemáticas aplicado en México, más de la mitad de los estudiantes se ubicaron en los niveles 0 y 1, es decir, reprobaron. Un tercio pasó de panzazo. Solamente una quinta parte salió bien a secas y menos del 1% quedó en el nivel de excelencia. Así no se puede competir con el mundo. Pero bueno, las matemáticas son nuestro coco. Ahora veamos cómo estamos en lectura. Esta es la escala internacional de desempeño al terminar la secundaria. Allá arriba están Shanghái, Corea, Finlandia, Hong Kong, Canadá, España, Turquía, Rusia, Chile, Lituania, Japón, Croacia, Italia. Aquí abajo está México. Lo bueno es que el gobierno estableció una meta para el 2012. Como país tenemos que llegar hasta aquí. Esa es nuestra meta. El mundo no nos va a esperar. Al ritmo que vamos disque mejorando en lectura, nos tomará 327 años alcanzar al puntero. Siempre y cuando los demás no aprendan nada más. 327 años. Hubiéramos empezado cuando esto se llamaba Nueva España. El Poder Ejecutivo Federal busca incrementar la matrícula de educación y la eficiencia terminal. El presupuesto asignado al otorgamiento de becas presenta un incremento importante como se muestra en esta gráfica. Además, el gasto propuesto para las instituciones federales de educación superior es mayor al aprobado para 2011 como se ve en esta tabla. Por otra parte, en materia de cultura, se continúa con el otorgamiento de apoyos a la infraestructura cultural de las entidades federativas y municipios, al estímulo y a la producción de creadores de arte y cultura, así como al fomento del turismo cultural y la difusión de la cultura y el arte popular e indígena. En cuanto al deporte, se proponen programas orientados a la infraestructura deportiva y a la formación y certificación de especialistas en deporte. Además, se busca fortalecer la participación de los deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de 2012. Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para la Función Educación. Para el ejercicio fiscal 2012, el Poder Ejecutivo Federal propone un presupuesto de egresos para la Función Educación de 535.891 millones de pesos, cifra 3.0% menor en términos reales que el presupuesto aprobado para 2011 y 2.6% menor que el gasto ejercido en 2010. Entre los países de la OCDE, México es el número 1 en porcentaje de gasto destinado a la educación. 21% del presupuesto del país se va en educación. Pero ¿qué tan efectivo es nuestro gasto? Uruguay, por ejemplo, logra 3 veces más alumnos de excelencia con el mismo gasto por estudiante. ¿Por qué si gastamos tanto tenemos tan pobres resultados? Pues porque del dinero que gasta México, el 93% se va a sueldos y salarios. De todo este dinero, ¿cuánto se lleva el sindicato de maestros? Eso nadie lo sabe. ¿Y quienes lo saben? No lo dicen. Yo creo que es un sistema de control Bueno, del Estado, ¿eh?
Pero El ¿por control. qué usted no me dice cuánto es? ¿Por qué usted no me ¿Yo? dice cuánto es? Por estrategia política, claramente. Cuando menos 21,000 personas cobran como maestros, pero no dan clases. Andan en el sindicato, en partidos, de burócratas, de choferes de gobernadores, todos con plaza de maestro. Le cuestan al país miles de millones de pesos cada año. El gasto para educación básica, media superior y para adultos tiene una variación real positiva del 1.9%, 7.8 y 7.6% respectivamente. Educación superior y posgrado presentan una disminución real de 1.8 y 6.4% respectivamente. Los ramos administrativos con presupuesto asociado a la función educación son Defensa Nacional, 0.3%, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 0.6%, Educación Pública, 39.2%, Marina, 0.3%, Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, 7.9%, y aportaciones federales para entidades federativas y municipios, 51.8%. El proyecto de presupuesto 2012 considera 243.311.2 millones de pesos para la educación pública. Con lo anterior, se busca elevar la eficiencia terminal, la cual para el ciclo escolar 2010-2011 en educación primaria es de 95%, en educación secundaria 82.9% y en el nivel medio superior es de 63.3%. Hace 30 años, Corea del Sur y México estaban en el mismo lugar en nivel educativo. Corea decidió cambiar, apostó por la educación, más horas de clases, más días en el colegio, más años de estudio. Miren cómo le ha ido. Casi el 100% de sus jóvenes se inscriben a la universidad. En México, menos del 30%. Si en México estudiamos 562 horas al año, en Corea estudian 1,195, más del doble. Y claro, miren sus niveles de riqueza. En los años 70, los coreanos ganaban en promedio menos que los mexicanos. Hoy ganan más del doble. En conjunto, 26 programas tienen un presupuesto asignado de 178.104 millones de pesos, que representa el 78.9% del total asignado al ramo 11. Esto representa un incremento real de 10.5% con respecto al presupuesto aprobado para los mismos programas en 2011 y de 13.8% más con respecto a lo ejercido en 2010. Destaca el incremento del presupuesto del programa Aulas Telemáticas en Primaria y de los programas de apoyo a las comunidades para la restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal y de apoyo a la infraestructura cultural de los estados. También la creación del programa de becas universitarias y de nivel medio superior, que cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de pesos para educación media superior y de 2.000 millones de pesos para educación superior. Respecto al presupuesto ejercido en 2010, destaca el aumento del presupuesto para los programas de escuelas de tiempo completo y habilidades digitales para todos. Se observa que en promedio el gasto en educación pública por estudiante se encuentra distribuido entre los deciles de acuerdo a su propia composición. Es decir, el primer decil es el que tiene la mayor asignación de recursos con 12.6%, al ser el decil con mayor cantidad de estudiantes en la educación pública o de gobierno. A su vez, el decil 10 cuenta con menor gasto por alumno y tiene una asignación de recursos menor al 4.5%, debido a que la cantidad de estudiantes es más baja como se muestra en la tabla. Buenos días, piojos. Vamos a comenzar con la clase de Historia de México. ¿Alguien investigó lo que les dejé de tarea sobre el centenario y el bicentenario? ¡Chovi! En 1810, el ahora sí que dictador español Porfirio Díaz hizo fraude en las elecciones, pero don Francisco y don Madero lo obligaron a renunciar y en su lugar quedó Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, ¿eh? ¿Y entonces quién hizo la independencia? Hernán Cortés, profe. ¿Y entonces quién conquistó México? ¿Los niños héroes? ¿El PG? ¿Juanita? Fue Moctezuma Xocoyotzin, profe.
Moctezuma, ¿eh? ¿Y entonces quién era el emperador de México? ¡Cuauhtémoc! Bueno, por lo menos medio latinaron a una. Bien, Godínez. ¡Cuauhtémoc! 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 Este país no tiene remedio, pero por lo menos somos felices. ¡Nos vamos al mundial! 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 ¡Nos vamos al mundial!